En cuanto a las crónicas, un comportamiento más o menos coherente en general, y es una caída muy fuerte que realmente se detiene en los últimos años, como les mencioné antes, es una caída muy fuerte y ¡pum!, un pico al final. Pero esta caída muy fuerte está acompañada de un crecimiento desproporcionado de las inequidades, sobre todo, por ejemplo, en diabetes. En diabetes el hallazgo es escandaloso, realmente escandaloso, porque la caída es especialmente grande, y es especialmente grande en las personas con mejor nivel educativo. Entonces es ahí donde uno desagrega el promedio y se preocupa, porque si uno ve la caída simplemente parece un buen hallazgo, pero cuando uno ve que los que tienen un nivel educativo más bajo tienen una caída muy moderada, al igual que homicidio, como vimos antes, ve que el asunto no va bien. Pero realmente cuando ya mira todo el periodo, realmente incluso después del pico de crecimiento, el tema de las inequidades, digamos que con el pico se estanca. Las inequidades van cayendo, hay un pico en el crecimiento de la diabetes como tal, pero las inequidades a lo sumo se estancan. O sea, quiere decir que realmente en ese punto en que hay un pico, ni siquiera se puede decir que los que tienen un nivel educativo más bajo se favorecen o se desfavorecen más, quedan en la misma situación que los demás grupos educativos. Entonces el hallazgo es también preocupante. Las enfermedades hipertensivas son las que más revelan el tema de factores de riesgo, y quizás es muy importante devolverse un poquito a eso, porque desde los estudios anteriores que se habían hecho, anteriores a este proyecto, habíamos encontrado que la distribución que se encuentra, pues eso ya revisando la literatura previa, la distribución desigual que se encuentra en las enfermedades, en la mortalidad por enfermedades crónicas, por niveles educativos, coincide con la distribución desigual que se encuentra en los factores de riesgo. Las enfermedades crónicas suelen ser asociadas a 4 factores de riesgo principales, que son el tabaquismo, el abuso del alcohol, el sedentarismo y la mala alimentación. Sí, yo suelo decir pues de una manera muy proverbial, y esto no es científico, pero vale la pena pues mencionarlo, que de pronto 40, 50 años atrás o 30 años atrás la mortalidad de los pobres se daba por desnutrición, hoy se sigue dando. Tristemente el hambre sigue siendo una causa de mortalidad, pero también se da por obesidad, por sobrealimentación. Y se distribuye más, y se distribuye desigualmente e inequitativamente. O sea, realmente hace más daño a los pobres la obesidad que a los que tienen mejor nivel educativo. Entonces es sobre esos factores de riesgo que hay que intervenir para lograr contener la enfermedad crónica y la mortalidad por enfermedad crónica. Entonces, si es el factor de riesgo el que hay que intervenir, es muy difícil pensar que, como se hace en el sistema de salud colombiano, cuando se hacen grandes adiciones presupuestales para mejorar el sistema de salud, más no la salud de los colombianos, se está yendo por el camino equivocado. No es el tema del aseguramiento, que no ha demostrado ser eficiente ni en Colombia ni en el resto del mundo. Realmente es el tema de manejar los factores de riesgo. Ni el aseguramiento ni necesariamente la financiación, sino focalizar la financiación de manera eficiente. Y en las crónicas es muy evidente que cuando la persona llega a una mortalidad temprana, sobre todo temprana por enfermedades crónicas, y también tardía, pero temprana por enfermedades crónicas, es un fracaso de la cadena preventiva y es un fracaso del sistema de salud. Y es un fracaso por no haber implementado las medidas a tiempo, no por no haber invertido demasiado dinero necesariamente. Entonces, volviendo a la enfermedad hipertensiva realmente revela mucho la contención de los factores de riesgo. Es una de las enfermedades que más mata personas en el mundo, es la primera causa a nivel mundial, y Colombia pues no está lejos de esto. Y lo que encontramos en la enfermedad hipertensiva es un perfil muy parecido, una fuerte caída y un aumento grande de las inequidades durante todo el periodo. En los cánceres encontramos, por ejemplo, en cáncer cervical, sí hay un hallazgo más sorpresivo, es que las inequidades están muy estancadas a lo largo del periodo. Eso no nos puede poner muy felices, pero digamos que es al menos una situación menos indeseable que otras. Y hay una caída muy fuerte a lo largo de casi todo el periodo, solamente en los últimos añitos hay un incremento. Uno diría que en cáncer cervical se está haciendo la tarea menos mal, por no decir que se está haciendo bien, porque realmente un estancamiento en las inequidades no es bueno y un incremento al final no es bueno. Pero creo que sí debería mirar muy bien lo que se está haciendo en cáncer cervical y mejorarlo, porque evidentemente se está adhiriendo al gradiente de alguna manera. Ir al campo, ir a las mujeres más pobres, mejorar eso y tomarlo de ejemplo para otras acciones de prevención en otros cánceres. Nosotros encontrábamos un gran descuido en estudios anteriores, por ejemplo, sobre estómago. El cáncer de estómago está completamente descuidado.
sobre todo en etapas tempranas, porque no se hacen las actividades de prevención como se deben. En cáncer de mama, pues también tenemos graves problemas. El cáncer de mama suele ser pues normalmente se habla de una especie de inequidad inversa, porque pues por la maternidad temprana, las mujeres con menor nivel educativo o con condiciones más de privación, pues tienen menos cáncer de mama que las mujeres más educadas o las mujeres que tienen, por su condición social, una maternidad más tardía. Entonces hay más mortalidad en las mujeres más educadas normalmente, y así ocurría en Colombia, pero resulta que, digamos, esa situación se está cerrando, y hoy por hoy, en este momento, tanto las mujeres con más y menor nivel educativo tienen esencialmente las mismas tasas de mortalidad, y eso se puede deber a que el factor protector de que las mujeres con menos nivel educativo, con menos condiciones sociales o con condiciones sociales más desfavorables, a pesar de que tienen hijas más tempranamente y lo siguen teniendo más tempranamente, están recibiendo menos cuidados preventivos. Otra vez vamos al tema de prevención. Entonces realmente no es exactamente una buena noticia que sean las tasas iguales. Y bueno, también tenemos un estudio que se hizo ya no exactamente de inequidades, sino comparando las tasas de cáncer entre colombianos que emigraron a Estados Unidos y los colombianos que quedaron aquí. En cuanto a varios tipos de cáncer, el hallazgo general fue sorprendente respecto a otro estudio en México que dio lo contrario, y es que la mortalidad de los colombianos que van a Estados Unidos es menor que la de los colombianos que permanecen aquí. Eso puede deberse a que los programas de prevención y el tratamiento oportuno pues tal vez están mejorando la supervivencia de los colombianos que emigran a Estados Unidos. Nosotros ajustamos por educación, y eso es muy importante porque pues, tal vez puede ocurrir que los colombianos que emigran a Estados Unidos pues, tienen mejores condiciones educativas y por tanto tienen más oportunidades. Sin embargo, al ajustar por educación, los resultados fueron los mismos, lo cual sí significa que hay mejores condiciones de salud en Estados Unidos que acá. Y eso es más sorprendente aún. El sistema de salud norteamericano es costoso, y en particular no se caracteriza por tener unas muy buenas condiciones de acceso, ni un muy buen sistema preventivo. Eso los países desarrollados de hecho critican muchísimo en ese sentido el sistema norteamericano. Entonces parece ser una noticia no demasiado buena para el sistema de salud colombiano estar en peores condiciones que el sistema norteamericano, aunque esto es una simple coincidencia, pero valdría la pena profundizar más en este aspecto. En general, el balance de los estudios de diferentes tipos de cáncer en estudios previos que se han venido haciendo antes de este equipo, sí, pues por parte pues de míos como autor desde la tesis de doctorado hasta ahora con este equipo, es bastante pobre, y demuestra que el tema de prevención de la enfermedad, porque cáncer demuestra mucho el tema de prevención de la enfermedad, porque se llega a ciertos estados de cáncer por falta de manejo, es muy pobre, y demuestra que en Colombia el sistema de salud está fracasando en ese sentido. En cuanto a enfermedades infecciosas, normalmente lo que encontramos, por ejemplo, en neumonía, encontramos que los adultos mayores sobre todo están padeciendo enormes inequidades en la mortalidad por neumonía, lo cual demuestra pues, que estamos fallando en las campañas preventivas por vacunación, por ejemplo. Y en general, en neumonía hay unas inequidades enormes y crecientes. No tenemos por ahora, sino los datos, y no tenemos todavía, digamos, investigaciones escritas, pero en los datos hemos observado inequidades enormes en tuberculosis y en HIV-Sida, en la mortalidad, y crecientes. En SIDA, en HIV, hemos encontrado unas tasas de mortalidad desbordadas, sobre todo en mujeres, y crecientes de una manera escandalosa, sobre todo en mujeres. Más adelante, las investigaciones, los estudios, los artículos debidamente escritos nos mostrarán las razones. No puedo hablar de ellas en este momento, pero los datos al menos muestran resultados escandalosos frente a esto. Y cuando hablamos de deficiencias nutricionales, pues también vemos que los adultos jóvenes y de bajo nivel educativo también son los que están mostrando ser más vulnerables frente al tema de las inequidades. Bueno, tenemos evidencia previa en países desarrollados que nos demuestra que
el seguro de salud, incluso un sistema de bienestar muy fuerte, no alcanza a reducir las brechas entre los más y los menos favorecidos. Nosotros tenemos países como Inglaterra, como los países escandinavos, donde incluso la cobertura plena universal de los servicios de salud no ha demostrado que todas las brechas se cierren. Sin embargo, aquí nos empeñamos mucho en Colombia que el seguro de salud es el que nos va a cerrar completamente las brechas, y ha sido así como los gobiernos nos han mostrado que vamos a lograr cerrar las brechas, aumentando el régimen subsidiado de una manera muy pronunciada, como se hizo desde el año 2002 con la implementación de la Ley 715, donde masivamente se intensificó el crecimiento del régimen subsidiado con una curva muy grande de crecimiento, mientras el régimen contributivo ha estado más o menos estancado, con un crecimiento fuerte en los últimos años solamente, y dicen que desde 2008 tenemos una cobertura universal de seguro de salud. Eso lo hemos querido verificar en nuestros trabajos. Ahora, es importante tener en cuenta que en Colombia lo que se ha venido revisando en la literatura reciente es cómo ha afectado el aseguramiento, el acceso a los servicios de salud. Y se han hecho algunos exámenes, digamos, de la parte de cómo se han comportado las inequidades en el nivel territorial, o sea, el comportamiento geográfico. Lo que nosotros hemos querido hacer en nuestros trabajos, desde que se empezaron, incluso antes de este proyecto, es medir cómo se han comportado las inequidades en cuanto a resultados duros, es decir, en cuanto a salud y en cuanto a mortalidad. Y también es momento de aclarar que ¿por qué mortalidad? Es muy común que en países desarrollados se midan otros resultados de salud, por ejemplo, la morbilidad. Aquí no tenemos buenos datos para eso, la mortalidad nos presenta, digamos, los datos más seguros de presentar. Entonces trabajamos mucho sobre eso, y también algunos datos de las bases de datos de natalidad. Hemos trabajado mucho sobre estadísticas vitales porque nos dan mucha seguridad, pero eso nos ha permitido entender algo del fenómeno de las inequidades, y nos ha permitido entender algo más o menos de cómo se comportan las inequidades frente al seguro de salud. Y es algo sobre lo cual hemos venido trabajando recientemente. Ahora bien, ¿qué hemos encontrado? En estos estudios anteriores hemos encontrado que, bueno, que en principio el seguro de salud no parece estar cerrando las brechas en las inequidades, tal vez están ayudando a frenarlas. Hemos encontrado también que es necesario hacer esfuerzos adicionales al aseguramiento, sobre todo en términos de prevención de la enfermedad, que es una deuda pendiente, y es algo que los hallazgos en este proyecto, sobre todo porque estamos tomando años recientes, nos están demostrando mucho más. La crisis del sistema de salud está impactando claramente, y lo vamos a ver en los resultados de cada estudio, un crecimiento en la mortalidad. Y un crecimiento en la mortalidad es un demostrativo demasiado grande de que se ha dejado profundizar mucho el problema de la prevención de la enfermedad. Nosotros hemos interpretado aquí equivocadamente tal vez el hecho de los problemas de la salud yendo directamente a la parte curativa y masificando mucho la inversión de recursos allá. Pero lo que nos muestran las investigaciones hasta donde vamos, por ejemplo, en el tema de cáncer, vamos a ver más adelante, es que hay un déficit muy grande en el proceso preventivo, que es allá donde podemos alcanzar a mantener mejores condiciones para las personas, para no dejar que la situación llegue a un asunto de mortalidad. Muchas gracias, y esperamos que esto sirva para, sobre todo, como se dijo desde el principio, cerrar las brechas en salud entre los grupos sociales más favorecidos y menos favorecidos. Para cerrar, recordemos algo que decía Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Decía que en libre economía de mercado podemos tolerar, porque es la estructura de la libre economía de mercado, que haya personas con más y con menos riqueza. Lo que no podemos tolerar es que haya personas con mejor y con peor estado de salud debido a esas diferencias en la riqueza. Gracias por todo.